Saludos y bendiciones. Bienvenido una vez más a mi canal. Y en esta ocasión te voy a enseñar lo que es el pasado simple en el idioma inglés. The simple past. Y ahora pasamos a lo que es la definición de cómo utilizamos y cuándo el pasado simple en el idioma inglés. Dice, utilizamos el pasado simple para referirnos a acciones o estados que sucedieron en el pasado y que ya están terminados y completados. Esa es la definición del simple past o pasado simple en el idioma inglés. Una acción que ya terminó completamente en el pasado. El pasado simple de los verbos regulares se forma al añadir de o ed a la forma base del infinitivo. La forma base viene siendo el verbo cuando está solo sin la palabra to. Sin la palabra to, el verbo solo. Play es un verbo que está solo, se llama bare infinitive. Entonces dice la regla que añadimos de o ed. Algo muy importante es que si ya el verbo estando en presente termina en e, simplemente añadimos de al final. No hay para qué repetir otra e, sino solamente añadimos de. Play, played. Watch, watched. Arrive, arrived. Cook, cooked. Sin embargo, hay cientos de verbos irregulares con varias formas. En esta ocasión, los verbos irregulares ya no forman su pasado añadiendo de o ed, sino que van a variar. Muchos varían con una vocal regularmente. Entonces tenemos el verbo go en el tiempo presente. En el pasado ya se convierte en went. No utilizar ed para go porque sería un error. Entonces, go, went. Do, did. Eat, ate. Take, took. Drive, drove. Drink, drank. Aquí utilizamos ya los verbos irregulares. Es importante estudiar los verbos irregulares, aprenderlos de memoria, ya que, como vimos antes, los verbos regulares se forman añadiendo de o ed, y hay un gran número de ellos, muchos más que los irregulares. Así que estudiamos esto para aprender esta gramática del simple past. Es importante memorizar los verbos primero. Y ahora pasamos a lo que es, dice, para los verbos que terminan en Y, la Y generalmente cambia a la I latina. O sea, de Y cambiamos a I latina, si el verbo termina en esa I. Si es seguido por una consonante, la cambiamos por una I latina y agregamos ed. Si es seguida, en el caso de cry, tiene una consonante que es la R. Entonces aquí la Y cambia a I latina y luego añadimos ed. En el caso de play, la Y no es seguida de una consonante, sino de la vocal A. En este caso, ya no cambiamos la Y a la I latina, sino que simplemente añadimos ed. Por ejemplo, the baby cried for 5 minutes. El bebé lloró durante 5 minutos. El pasado simple. Continuamos explicando el pasado simple. En la forma afirmativa. Es importante prestar mucha atención aquí cuando estamos hablando de una acción ya terminada en el pasado en afirmativo. Y para eso utilizamos la estructura sujeto más tiempo pasado. O sea, el verbo lo ponemos en pasado en esta ocasión porque estamos afirmando. Más el complemento que, como anteriormente habíamos dicho en otro video, es el resto de la oración, el complemento. Entonces tenemos el subject, past tense, complement. El sujeto, que es la persona de quien se habla en la oración. El pasado del verbo que vamos a utilizar, más el complemento. Para eso tenemos un ejemplo aquí. Tenemos Angela, que es el sujeto. Angela saw the dog. Saw, en este caso, es el pasado de see, que es el verbo ver. Entonces,
No podemos ponerlo en presente porque estamos hablando de una acción que ya terminó en el pasado. Entonces, el pasado es saw. Es un verbo irregular. Angela saw the dog. Angela vio el perro. El siguiente ejemplo tenemos Robert took a shower. Robert took a shower. Roberto tomó una ducha. Es lo mismo que estamos utilizando aquí. El pasado de take es took. Una acción que ya terminó en el pasado, entonces este verbo también es irregular. Robert took a shower. Roberto tomó una ducha. El siguiente ejemplo, my sister, que viene siendo el sujeto, igual que Robert, Angela, son sujetos. Ate es el pasado de eat, el verbo comer. My sister ate tacos last night. Mi hermana comió tacos anoche. Last night. Anoche. My sister ate tacos last night. Y ahora pasamos a lo que es la forma negativa del simple past, el pasado simple en pasado. Ahora vamos a negar una oración. Para esto utilizamos el sujeto, subject, más la palabra didn't, que es el negativo. Poner mucha atención en esta palabra, didn't. Este auxiliar está en negativo, didn't. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el siguiente verbo que vamos a utilizar está en el tiempo presente. Present tense. Aunque estamos hablando en pasado y negando, el verbo va en presente. Pero su significado está en pasado y negativo. Didn't, en otras palabras, lo que está haciendo es que vamos a escribir el verbo en presente, pero su significado va a estar en pasado y también negado. O sea, si yo digo comer, dice no comió o no comí, no comimos, más el complemento que es el resto de la oración. Aquí estamos negando. Repetimos, sujeto, didn't, present tense, nunca escribir el pasado, porque el negativo es así. Después de didn't, el verbo se pone en presente y su significado es pasado y negativo. Para ello tenemos un ejemplo. Tenemos a Angela, que es el sujeto ya mencionada antes. Angela didn't see the dog. Angela no vio el perro. No podemos decir Angela didn't saw, ya que el verbo no se pone en pasado, sino en presente después del auxiliar didn't. Didn't, repetimos, simplemente pone el verbo see en pasado y negativo. Ya ahí dice, Angela no vio el perro. Otro ejemplo muy similar es, Robert didn't take a shower. Roberto no tomó una ducha. No se dice didn't took, porque el verbo tienes que ponerlo en presente, aunque su significado esté en pasado y negativo. El auxiliar didn't es una contracción de did not. O sea, puedes decir didn't o puedes decir también did not, si así lo deseas. La siguiente parte tenemos aquí el simple past en preguntas. ¿Cómo hacer preguntas en simple past? Y la estructura es esta. Para hacer una pregunta en el simple past o pasado simple en el idioma inglés, lo primero que debemos utilizar es el auxiliar did. Lo primero que utilizamos es did más el sujeto, que es la persona de quien se habla en la oración, más el tiempo presente. Ponerle énfasis aquí. Es igual que en el negativo. Aquí en la pregunta también, al igual que en el negativo, utilizamos el tiempo presente del verbo más el complemento, el resto de la oración, para hacer una pregunta. El ejemplo que tenemos es did, como ya dijimos antes, para hacer una pregunta en simple past o pasado simple, lo primero que escribimos es did. Después el subject, el sujeto, la persona de quien se habla en la oración. Luego el verbo, pero no ponerlo en pasado. Aunque su significado va a estar en pasado, pero se escribe en presente. The dog. Did Angela see the dog?
¿Vio Angela el perro? Estamos preguntando. ¿Vio Angela el perro? No puedes decir did Angela saw, ya que el verbo no puede ponerse en pasado, sino en presente. Al igual que en negativo, en preguntas utilizamos el verbo en el tiempo presente. Otro ejemplo que tenemos es, did Robert take a shower? Aquí es lo mismo. Utilizamos el verbo en el tiempo presente, ya que el auxiliar did lo pone en pasado. Se escribe en presente, pero se traduce al pasado. Did Robert take a shower? ¿Tomó Robert una ducha? No se dice did Robert took, sino decimos did Robert take a shower? Aquí tenemos una lectura para ti, para que practiques el pasado simple. Te la dejo aquí para que la puedas leer. Si quieres puedes pausar este video para que así puedas leer, así practicas el pasado simple en el idioma inglés. Las vacaciones de Martín. Puedes leerla. Aquí está la segunda parte. Puedes pausar el video y leerla. Otra parte que tenemos por aquí. Y la última parte que está por aquí también. Nada, espero que te haya gustado este video. Puedes compartirlo con tus familias, con tus amigos y así aprender el pasado simple en el idioma inglés. No olvides suscribirte a este canal, darle like para que así me puedas motivar para yo seguir haciendo videos sobre gramática o lecturas. Así que nada, bendiciones para todos ustedes.